día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo de la tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores los conozco, pues dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. La lectura bíblica para hoy la tenemos en Daniel 7:14 y nos dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermana Sandra y mi hermana Marta, por la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Y les invito para que una vez más, allí donde estamos, podamos orar una vez más a nuestro Dios, pedir la dirección, pedir su Santo Espíritu que nos acompañe en esta hora y que el estudio sea un aliciente a nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tus bondades. Oh mi Señor, agradecemos por este santo sábado que nos estás regalando. Padre amado, permite que en esta hora, en tu santo día, al abrir tu palabra, estudiar, podamos tener la claridad, podamos tener dispuesto el corazón, el entendimiento, para poder comprender, para poder entender este mensaje, este estudio que tiene para nosotros, como lo es el juicio. Comenzamos este estudio, Señor, acerca del juicio. Vimos las etapas del juicio. Pero, Padre, estamos en un momento de la historia en el que necesitamos estar haciendo una preparación para poder pasar triunfantes, para ser hallados inocentes en ese gran día. Estamos hoy en el verdadero y gran día de la expiación. Gracias, oh Señor, porque tenemos la oportunidad de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Ayúdanos, oh Padre, a permanecer allí, que podamos aferrarnos a tu brazo poderoso, someter nuestra vida, nuestra voluntad a ti, mi Señor amado. Que realmente podamos hacer las cosas como debemos hacerlas, que realmente podamos caminar en esta tierra como si estuviéramos viviendo, Señor, en el cielo. Ayúdanos
De esa manera fue que caminó Enoc contigo, mi Señor. Una completa dependencia, una vivencia, oh Padre amado. Señor, tal vez muchos de los que estamos aquí en algún momento y sin duda alguna tomaron esa decisión de sellar ese pacto de amor contigo. Tal vez en el diario caminar hubo errores, hubo dificultades, han habido pruebas, han habido luchas, pero mi Señor amado permite que cada uno de nosotros podamos recomponer nuestro caminar para que nuestro nombre se haya inscrito allí en el libro de la vida. Padre amado, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia. Síguenos acompañando en el estudio de tu palabra, mi Padre bueno. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu perdón. Quédate en medio nuestro, mi Señor, en esta hora. Quedamos en tu presencia, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, vamos a continuar con nuestro estudio en esta mañana, ¿verdad? Acerca del juicio, en qué momento nos encontramos, ¿verdad? ¿Quiénes están siendo juzgados? ¿Quiénes van a ser juzgados? ¿Quiénes son los primeros en ser juzgados, ¿verdad? De pasar por el juicio, porque todos, dice la palabra del Señor, todos debemos pasar y todos pasaremos por el gran día de Jehová, por el día del juicio. Entonces necesitamos saber en estos momentos en qué parte nos encontramos, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un texto en el cual quedamos en el estudio anterior, que está allí en Hechos el capítulo 3, ¿verdad? Hechos el capítulo 3. Vamos a leerlo y aquí hay una secuencia de eventos en secuencia que quiero que leamos, que quiero que veamos, que quiero que analicemos en esta mañana. Hechos, el capítulo 3, ¿verdad? Acompáñenme allí con sus Biblias, Hechos, el capítulo 3. Y vamos a leer, mis amados, desde el verso 19. Hechos, capítulo 3, verso 19 en adelante, dice así. Así que arrepentíos, en las palabras que se utilizan aquí. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hemos estado conectando esto con el santuario, hemos estado conectando esto con el día del Pentecostés y anteriormente habíamos escuchado la palabra perdonado, perdonar vuestros pecados, pero ahora aparece una nueva palabra. Y qué interesante, ahora en Hechos encontramos algo diferente. Y para mencionarles un poquito, la palabra griega que se utiliza para remisión, para perdón de pecados es áfesis, que significa absolución de la culpa del pecado. Dios nos absuelve de la culpabilidad del pecado, pero la palabra áfesis no significa quitar el pecado, no significa quitar el pecado en sí. Significa es quitar la culpabilidad del pecado, pero no el pecado. Y la palabra que se usa aquí, donde dice para que sean, que utiliza Pedro, para que sean borrados vuestros pecados, es la palabra exaleito, que significa precisamente eso, borrar, extirpar, quitar, eliminar. No la culpa,
sino que el pecado. Por eso aquí Dios está usando una palabra distinta. Como dice, mire, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Yo pregunto, mis amados, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión, dos palabras bien interesantes, importantes. Yo pregunto, ¿el arrepentimiento y la conversión son condiciones para que el Señor borre los pecados? Puedes escribir ahí en el chat. Le hablo a mis amigos, hermanos, a los 58 dispositivos que están aquí conectados y sin duda alguna más personas allí, detrás de cámara, en casita. Pregunto, ¿el arrepentimiento y la conversión son condiciones para que el Señor borre los pecados? Ahí están respondiendo. Sí, mis hermanos. Sí. Lo está diciendo allí el apóstol Pedro. Para que vuestros pecados sean ¿qué? Sean borrados. Sean borrados. Y ahora escuchen el siguiente evento en secuencia, en la segunda parte del verso 19. Pero vamos a leerlo. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de consuelo. Mis amados, ¿cuáles son esos tiempos de consuelo? ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? ¿Cuáles son esos tiempos de consuelo? ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? Sí, el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora prestemos atención al siguiente evento, allí en el verso 20 de Hechos, el capítulo 3. Dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Miren la secuencia, mis amados. Primero dice, arrepentidos y convertidos. Primero dice eso, arrepentidos y convertidos. Número 2, ¿para qué? ¿Para qué arrepentidos y convertidos? El segundo paso. Para que sean borrados vuestros pecados, para que puedan venir tiempos de refrigerio, la lluvia tardía. Y entonces después, tercer evento, viene Jesús. Y por si acaso de pronto no creemos que este evento tiene que ver con la venida de Jesús, miren lo que sigue diciendo. Hechos, el capítulo 3, verso 20 y 21. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Está hablando de la segunda venida de Jesús, sí o no? ¿Es allí donde va a restaurar todas las cosas? Claro. De que habló Dios por su boca, lo habló Dios por su boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Está claro esto, mis amados, de estos 4 eventos consecutivos? Arrepentimiento y conversión, cambio de mente y cambio de atención y cambio de acción. Eso es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de mente, cambio de pensamientos, y conversión es cambio de acción. Voy caminando, ¿verdad?, hacia allá. ¿Y qué es conversión? Doy un giro y comienzo a caminar hacia el otro lado. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de pensamientos, ¿verdad? Y conversión, cambio de actitud. Ahora, lo que yo deseo, perdón, y el Señor desea, es que veamos es que el perdón del pecado no es lo mismo que borrar el pecado. No es lo mismo que borrar el pecado. Los apóstoles predicaron acerca del perdón del pecado,
Pero aquí Pedro, en el capítulo 3, está diciendo que viene un tiempo cuando Dios va a exigir que su pueblo se arrepienta, se convierta para que sus pecados ya no sean perdonados, sino que sus pecados sean ¿qué? Borrados. ¿Para qué? Para que puedan recibir el Espíritu Santo y entonces pueda enviar a Jesús. Ahora, escuchemos bien esto, mis apreciados hermanos, familia, iglesia. La palabra perdón es una palabra del santuario. Está en el santuario. Pero la palabra borrar los pecados también es una palabra que está en el santuario, que es del santuario. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En el santuario, mis amados, había lo que nosotros conocemos como el servicio diario y también el servicio anual, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿qué se hacía en el servicio diario? ¿Qué se hacía en el servicio diario? Sí, los sacerdotes, el israelita, cogían el animalito y ¿qué pasaba? ¿Qué hacían con el animalito? Lo sacrificaban. Y entonces ahora el sacerdote, esa sangre que había sido derramada, el sacerdote la tomaba, esa sangre derramada del animalito, ¿y qué hacía con ella? La llevaba ¿a dónde? Dentro, al lugar santo. ¿Y qué se depositaba? ¿Qué se depositaba allí en el lugar santo? La sangre, el pecado, el pecado. Porque el sacerdote o el pecador, ¿qué hacían? Colocaban su mano en la cabeza del animalito y traspasaban el pecado a la víctima. Y esa sangre, ¿qué pasaba con esa sangre? Esa sangre era introducida en el lugar santo del santuario. Miren, mis hermanos, amigos, la secuencia del pecador. Miren la secuencia del pecador a la víctima y de la víctima al santuario. Ahora, yo pregunto, ¿el pecador podía tener la seguridad del perdón, sí o no? ¿El pecador podía tener la seguridad del perdón? ¿El pecador podía irse al campamento, podía irse a su casa feliz en ese momento? Sí, mis apreciados, sí, mis amados. Y eso es lo que quiere decir la Biblia, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos a nosotros de toda maldad, no al santuario, a nosotros, a nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora, yo pregunto, ahí en el santuario, en el servicio diario, ¿quién era limpiado? En el servicio diario, ¿quién era limpiado? El pecador. Y la Biblia es muy clara en cuanto a esto. ¿Y por qué era limpiado el pecador? ¿Por qué era limpiado? Porque Jesús murió ¿dónde? Murió en la cruz. Cuando el pecador venía a Cristo, Jesús estaba en el lugar santo intercediendo y el pecador decía, oh Señor, oh mi amado Jesús, yo soy un pecador, estoy arrepentido, vengo a confesar mi pecado. Señor, por favor, coloca a mi cuenta lo que tú hiciste y entonces mi pecado es colocado sobre la víctima y ahora Jesús me representaba ante el Padre y mi pecado era ¿qué? Perdonado. Pero el pecado era depositado ¿dónde? En el santuario, cubierto por la sangre, cubierto por la sangre. Uy, ministro, pero entonces, ministro, entonces mi pecado queda registrado allá. Sí, mis hermanos, sí. Y esa es la mayor seguridad de salvación, porque si no está allá, está aquí. ¿Sí ven? Si no está allá, está aquí.
Si los pecados entran al santuario por la sangre, podemos decir gloria a Dios. Aleluya, no están contra nosotros, sino que están cubiertos por la sangre. Y cuando en el juicio, que es de lo que vamos a hablar en un momento, cuando en el juicio se sacan los registros, porque el propósito de Dios no es condenarnos, el propósito de Dios es mostrarle al universo entero. Este recibió a Jesús como su Salvador y sus pecados entraron en el santuario por la sangre, entonces vamos a borrarlos ahora del santuario. Gloria a Dios por esto. Pero también había en el santuario, aparte del servicio diario, había también un servicio anual. Había un servicio anual, ¿sí o no? ¿Ustedes conocen el servicio anual del santuario? Yo creo que sí. Los que estamos acá conectados conocemos o hemos escuchado en algún momento, hemos estudiado esto del servicio anual. Yo creo que sí, pero vamos a recordar. Vamos a recordar. Este servicio, ¿cuándo venía? ¿Cuándo llegaba? Llegaba al final del año. Llegaba al final del año. Durante todo el año habían entrado al santuario los pecados. Y el santuario estaba a reventar de pecados. Santuario contaminado, porque el pecado contamina. La sangre había limpiado al pecador, ¿verdad? Pero la sangre había introducido pecado al santuario. Por lo tanto, se debía de limpiar o purificar el santuario, y eso se hacía al final del año, una vez en el año, conocido como el gran día de expiación, el Yom Kippur, día de expiación. ¿Qué pasaba ese día? Miren, en el día de la expiación se escogían 2 machos de cabríos. Un macho cabrío era sacrificado y ese macho cabrío que era sacrificado representaba ¿a quién? ¿Sí? Representaba a Jesús. Escuchen bien esto, mis amados. Nosotros creemos que el día del juicio comenzó en 1844. ¿Sí o no? Nosotros creemos que el juicio comenzó en 1844. Pregunto, si el juicio comenzó en 1844, ¿será que Jesús murió de nuevo en 1844? ¿Mm? ¿Será que Jesús murió de nuevo en 1844? No, no. Lo que quiere decir es que la sangre que perdona, la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, que perdona el pecado en el día del juicio, cuando se abran los registros, se revelará que la gente recibió la sangre de Jesús. Esa misma sangre purificará el registro del pecado. Perdona el pecado y purifica el santuario del pecado, porque cuando aparece el registro, aparece otro personaje. Sí, Satanás. ¿Y Satanás qué dice? Cuando aparecen los registros, aparece Satanás. Y Satanás dice, hey, miren a la hermana Sandra, miren a Matilde, miren al ministro Deiner, miren al hermano Juan, miren a Marta, hey, miren a Francisco, hey, miren a Guillermo Henao, hey, miren a aquellos que se reúnen en un grupo llamado Los Redimidos. Tienen todos esos pecados. Están llenos de pecado, dice Satanás. Ellos todos están llenos de pecado. Cuando aparecen los registros, Satanás sale diciendo eso. Pero Jesús dice, sí, está bien. Tienen pecados, están allí. Pero ¿sabes qué, Satanás? Te faltó un punto muy crucial y muy importante. Y es que todos esos pecados entraron como aquí. ¿Cómo entraron acá? ¿Cómo entraron acá? Dime, Satanás, ¿cómo entraron acá? ¿Cómo entraron acá? Oh, mira, Satanás, se te olvidó decir y mirar
que esos pecados entraron acá cubiertos por mi sangre, cubiertos por la sangre de Jesús. Entonces Jesús dice, mi sangre autoriza, mi sangre merita purificar el registro también. Sí, mis amados. La sangre de Cristo purifica al pecador y la sangre de Cristo purifica el santuario. Así que en el día de la expiación, los pecados eran purificados en el santuario por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Ahora, algunas personas se confunden y dicen que el día de la expiación fue cuando Cristo murió en la cruz, porque el macho cabrío que era sacrificado en el día de la expiación, ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y es cierto que el sacrificio de Jesús fue hecho hace más de 2000 años, pero en el día de expiación, ese sacrificio que se hizo hace más de 2000 años, ahora limpia o purifica el santuario. Jesús no tiene que morir de nuevo. La misma sangre que derramó purifica el santuario. Quiere decir esto que el sacrificio que se ofreció el día de la expiación es el mismo sacrificio que ofreció Cristo en la cruz. ¿Vamos entendiendo? Ahora, mis hermanos, miren, ahora, en el servicio anual, allí en el servicio anual, se tomaba otro macho cabrío. Si ustedes leen allí en Levíticos el capítulo 16, ustedes lo van a leer en casa. Ustedes lo van a leer en casa porque la mayoría conocemos esto. Levíticos, el capítulo 16. Allí dice, Levítico 16, que el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Ese día de expiación. Entraba al lugar santísimo, tomaba todos los pecados, todas las transgresiones, todas las inmundicias. Y saben algo interesante, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Si ustedes leen Levíticos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, allí está hablando del servicio diario. Y casi siempre que se usaba la palabra pecado, se usa en singular. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, se usa en singular. Cuando se utiliza la palabra inmundicia, singular. Transgresión, singular. Porque allí, del 1 al 15, está hablando de la persona que introducía su pecado en el santuario. Pero ya en Levítico 16, cuando se habla del gran día de la expiación, esas palabras se usan ¿en qué? En plural. Pecados, inmundicias, transgresiones. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en el día de la expiación, todos los pecados, todas las inmundicias, todas las transgresiones que eran de todo el pueblo, eran purificadas en el santuario. Y ustedes saben que el sacerdote sacaba todas esas inmundicias, todos esos pecados y las colocaba ¿dónde? Sobre la cabeza del macho cabrío, Azazel, que era para Azazel, representación de Satanás. Y entonces Azazel era enviado al desierto, a tierra no habitada, y allí podemos ver una hermosa ilustración de lo que pasa durante el milenio, donde Satanás es enviado a un mundo desordenado y vacío, un desierto donde no hay habitantes porque todos los impíos están muertos, ¿verdad? ¿Sí están aquí? Y entonces, cuando terminaba el día, ¿qué pasaba? El santuario estaba como, estaba limpio, había un pueblo limpio, había un santuario limpio. En el servicio diario, los pecados entraban al santuario. En el servicio anual, los pecados eran ¿qué? Eran borrados del santuario. Y de eso está hablando Hechos, el capítulo 3. Convertíos y arrepentíos
para que vuestros pecados sean borrados y pueda venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces enviará a Jesús. Ahora, mis apreciados, yo deseo compartir algo muy solemne con ustedes. Deseo compartir algo muy solemne con ustedes. Escuchen, miren. Dios no va a borrar del santuario nada. Dios no va a borrar nada del santuario que no haya sido borrado donde aquí. Dios no va a borrar nada del santuario que no haya sido borrado aquí. Cuando Jesús venga, mis hermanos, cuando Cristo venga, la Biblia enseña, y vamos a leer varios pasajes. La Biblia enseña que Jesús, cuando purifique el santuario de los pecados de su pueblo tiene que tener purificado su corazón también del pecado. Y tal vez alguien pregunte, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque como vamos a ver dentro de un momento, va a llegar el momento en que el santuario se va a ¿qué? Se va a cerrar. Se va a cerrar. No sé si ustedes creen eso. Si el santuario se cierra, ¿qué pasa? Jesús está cerrando, está terminando su obra intercesora. Entonces significa que yo ya no puedo meter pecados, yo ya no puedo meter pecados allá. Hasta que se cierre la puerta de la gracia, Dios borra pecados, ¿verdad? Dios borra pecados, los que entran. Hasta ese momento yo puedo meter los pecados al santuario y Jesús sigue intercediendo. Pero cuando Jesús diga, el que es justo siga siendo justo todavía, el que es inmundo siga todavía inmundo, después de ese momento, usted no podrá seguir metiendo pecados allá en el santuario, lo cual significa que tu vida y mi vida tienen que estar en perfecta armonía con Dios. Y eso es lo que va a hacer la lluvia tardía. Tal vez alguno esté pensando, uy, el ministro está colocando esa norma muy alta aquí a cada uno de nosotros. No. La Biblia es la que está poniendo la norma alta. La Biblia es la que está poniendo la norma alta. Lo que pasa, mis hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Con todo amor, con todo respeto. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que nosotros nos hemos acomodado mucho al mundo. Tristemente, nosotros nos hemos acomodado mucho al mundo. Miren, si nosotros nos sentáramos a evaluar nuestra vida, veríamos que nuestra vida tiene toda clase de manchas de pecado, toda clase de atracciones en este mundo que nos contamina, que nos manchan nuestro carácter. Pero la Biblia dice que viene un momento en que todos los pecados habrán sido metidos en el santuario y todos los pecados habrán sido borrados del santuario. Sí, notemos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 6. Acompáñenme con sus Biblias, por favor, vamos a leerlo. Apocalipsis, el capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a leer desde el versículo 14. Apocalipsis, capítulo 6, verso 14 en adelante. Miren lo que dice. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tremendo, mis amados. ¿A qué día se está refiriendo aquí el apóstol Juan? ¿A qué día? Sí, la segunda venida de Cristo. Y noten que termina con una pregunta. ¿Y quién
podrá sostenerse en pie? ¿Y en dónde podemos encontrar la respuesta a esa pregunta? ¿No? ¿En dónde podemos encontrar la respuesta a esa pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La encontramos más adelantico, ahí en el siguiente capítulo, capítulo 7, verso 1 al 4. Capítulo 7, verso 1 al 4. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Pregunto, mientras los ángeles están reteniendo los vientos, mientras los ángeles están deteniendo los vientos de destrucción, pregunto, ¿la puerta de la gracia, la puerta de oportunidad todavía está abierta, sí o no? ¿Mm? ¿Saben eso, mis amados, que de retener los vientos, eso de retener los vientos significa que la puerta de la gracia todavía está abierta? Todavía está abierta. Ahora, ¿qué significa soltar los vientos? ¿Qué significa soltar los vientos? Significa el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Así que allí estos ángeles están reteniendo los 4 vientos. Sigo leyendo, verso 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué dice allí? No suelten los vientos, no permitan que llegue ese tiempo de angustia, cual nunca se ha vivido desde que existe nación hasta que ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? No suelten esos vientos de destrucción, no suelten ese momento de angustia hasta que ¿qué? Versículo 3. Hasta que hayamos, en la última parte del verso 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué son sellados los hijos de Dios? ¿Por qué son sellados los hijos de Dios? ¿Y dónde son sellados? ¿En la frente? Yo pregunto, ¿son los únicos que van a poder pasar por el tiempo cuando los ángeles suelten los vientos? Aquí hay una perspectiva, y la perspectiva aquí es que en el capítulo 6 termina diciendo que en el gran día de la expiación su ira ha venido, su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y Apocalipsis 7 me da la respuesta, me dice que los que se van a sostener en pie son los que tienen ¿qué cosa? Son los que tienen el sello protector de Dios. ¿En dónde? En su frente. Y el que no tenga el sello de Dios en su frente no podrá sostenerse en pie. Ahora, en Apocalipsis 7, el énfasis se está haciendo sobre el sellamiento del pueblo de Dios, pero no dice nada en cuanto a su carácter. Pero en Apocalipsis 14 se describe nuevamente al grupo de Apocalipsis 7. Pero ahora el énfasis de Apocalipsis 14 es diferente al de Apocalipsis 7. El énfasis está sobre ¿qué? Sobre el carácter. El Apocalipsis 6 está el énfasis sobre quiénes van a recibir el sello de Dios. Pero ahora Apocalipsis, el énfasis de Apocalipsis está sobre el carácter de los que tendrán, de los que recibirán el sello de Dios. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14. Verso 1 en adelante. Miren lo que dice.
Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían ¿qué cosa? ¿Que tenían qué cosa? El nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Mm? ¿Por qué en la frente y no en el corazón? ¿Mm? El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero aquí el sello es colocado en la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Qué tenemos detrás de la frente? ¿Qué tenemos detrás de la frente? El cerebro. El cerebro. Y el cerebro es el órgano de la mente. Es el órgano de la mente. Verso 2 en adelante. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los que de la tierra. Estos, escuchen muy bien, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cómo así? ¿Qué significa? ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres? ¿Mm? ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres? Yo pregunto, ¿el matrimonio es deshonroso? ¿Mm? ¿El matrimonio contamina? No. Cuando usted está libre y conoce o distingue a una dama que está libre y comienzan una amistad bonita, una amistad especial, ¿verdad? Una amistad especial. Y después de esa amistad especial, ahora sí viene el noviazgo, se comprometen en el matrimonio, se casan. Eso es pecado, eso es deshonroso, ¿no? Dice aquí, dice aquí que cuando no se contaminaron con mujeres, cuando no se contaminaron con mujeres, quiere decir que no cometieron adulterio. ¿Mm? ¿Sí estamos entendiendo? No cometieron adulterio. Y estos sellados no se contaminaron con mujeres. Hablando espiritualmente, simbólicamente, quiere decir que no se contaminaron con las enseñanzas y prácticas de la ramera y de sus hijas. Eso lo vamos a estudiar en otro momento, que es contaminarse con las prácticas de la ramera y sus hijas. Ese es otro tema. Quiere decir que no adulteraron la enseñanza bíblica. Quiere decir que no tuvieron alianza. Ah, sí, ¿sí ven? Quiere decir que no hubo unión con las enseñanzas y prácticas de la ramera y de sus hijas. Versículo 4 de Apocalipsis 14. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mm, mm. Andan como él anduvo. Andan como él anduvo. Así que no solamente tienen, no solamente tienen la mente de él, sino que tienen la vida de él. Caminan como él, andan como él. Si está claro lo que significa arrepentirse y convertirse, mis amados. ¿Mm? ¿Está claro esto? Versículo 4 y 5. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes.
Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Quiere decir que su corazón está limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren lo que dice el verso 5. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pregunto, ¿fue borrado el pecado de sus vidas y del santuario también? Escuchen bien, mis amados. Este pasaje de Apocalipsis, el capítulo 6, donde se describe la segunda venida y luego termina diciendo, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá permanecer en pie? En realidad viene de un pasaje que está por allá en el Antiguo Testamento. Ahora, en Apocalipsis no se conecta, directamente este pasaje con el día de la expiación, con la limpieza de los pecados en el santuario, pero en el pasaje del Antiguo Testamento sí se habla de la preparación necesaria para que la gente se pueda mantener firme, para que este grupo de los redimidos se pueda mantener firme en ese día. Vayamos a ese pasaje y con esto termino esta parte, esta parte para mañana continuar y terminar. Vamos a Joel el capítulo 2. Vamos a Joel el capítulo 2 porque estamos hablando del juicio de los vivos. Vamos a Joel el capítulo 2 y vamos a ver lo interesante de este pasaje. Porque en este momento estamos en el día del juicio. Joel capítulo 2. Acompáñenme allí con sus Biblias, por favor. Joel, ahí en el Antiguo Testamento, antes de Amós, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, vamos a leer, voy a leer el verso 10 y el verso 11. Joel, capítulo 2, verso 10 y 11. Joel, capítulo 2, verso 10 y 11. Delante de él temblará la tierra. Hablando de temblar, allá en Apocalipsis, que terremoto, ¿verdad? Terremoto, lo mismo. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. Allá lo mismo que Apocalipsis. Y las estrellas perderán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Es la misma pregunta o no es la misma pregunta? ¿Es el mismo contexto o no es el mismo contexto? Ahora, en Apocalipsis dice que son 144,000 sellados, pero en Joel nos da más detalles y Joel lo conecta con el santuario. Noten lo que sigue diciendo el versículo 12. Versículo 12 de Joel 2. Ahora pues dice Jehová. ¿Qué palabra viene allí? ¿Qué palabra viene allí? Ahora pues dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. ¿Cuál es la palabra allí? Convertíos. Está conectando con el día del Pentecostés. ¿Y cómo dice el verso 12? Con ayuno, llanto y lamento. ¿Eso era lo que hacía el pueblo en el día de la expiación? Pregunto, ¿eso era lo que hacía el pueblo en el día de la expiación? Lo veremos mañana, a partir de mañana, mis amados, donde estaremos concluyendo con este maravilloso estudio. Padre amado, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque nos amas. Estás dispuesto a purificar, a limpiar nuestra vida.
pero necesitamos convertirnos. Necesitamos arrepentirnos. Mientras se está llevando a cabo esa obra de purificación, allá, aquí, nosotros necesitamos también purificar nuestra vida. Colocamos nuestra voluntad en tu voluntad y haz conforme a tu voluntad, mi Señor amado. Gracias porque la puerta permanece abierta en este momento. Pronto, muy pronto se cerrará. Permite, oh Dios, que podamos pasar triunfantes sobre el día de la expiación, el día del juicio. Y así, Señor, poder recibirte en las nubes de los cielos e ir a morar contigo por la eternidad. Bendice a cada miembro de este grupo, a sus líderes, cada familia aquí conectada, y que podamos gozarnos en este hermoso plan de salvación. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones para todos, mis amados. El Señor me les guarde, me les bendiga en este santo día, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Quedamos en la presencia del Señor. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo, amor en mí. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforma por la gracia de Jesús. Que tu ley